Mariana gritaba exaltada. La actitud de la mujer se había vuelto cada vez peor con el paso de los años y arrojaba todo lo que había a su paso, sin importarle lo que pudiera destruir. Ni siquiera tomó en cuenta que su hija se encontraba en un rincón de la habitación. Las flacuchas piernas de Stephanie temblaban y sollozando le suplicaba a su madre que por favor se calmara. Pero Marina, indolente de lo que su hija podía estar sintiendo en ese momento, siguió despotricando en contra de su esposo, quien aún no regresaba del trabajo. La pequeña Stephanie no entendía la situación. Ella solo creía que su madre se había vuelto loca, pues ésta tomó las pertenencias que tenía su padre en su armario y las echó por el balcón, dejando que la ropa se esparciera por la calle a la vista de todos los vecinos, quienes miraban por sus ventanas, espantados de lo que sucedía en aquella casa. Las cosas empeoraron cuando a las 6 de la tarde llegó Rafael, el esposo de Marina, quien encontró una escena que últimamente se repetía mucho en su hogar, y a decir verdad, ya se encontraba cansado de las acusaciones de su mujer, quien señalaba que él le era infiel con cuanta mujer se le cruzara por el camino. Aquello no era verdad. Rafael siempre había estado tan enamorado de Marina que había sido incapaz de mirar a otra mujer, y mucho menos desde que su hija nació, pues para él la pequeña Stephanie era su razón de ser. Pero lamentablemente su esposa parecía haber enfermado de celos de un momento para otro, creyendo que él llevaba una doble vida y dejándose llevar por suposiciones absurdas. Producto de aquellos celos, Marina protagonizaba escándalos absurdos, sin tener consideración alguna con su hija y mucho menos con los vecinos, quienes estaban cansados de su actitud, por lo que en muchas ocasiones habían llamado a las autoridades para que acudieran al lugar a intervenir. Rafael había aguantado todo aquello y se había tomado el tiempo de demostrarle a su mujer que aquellas supuestas infidelidades solo eran producto de su inestabilidad emocional y su baja autoestima, claro está, las cuales le generaban inseguridad. Pero Marina se negaba a creer que todo estaba en su mente y que su esposo era un hombre honorable que jamás la había engañado con nadie. Esta vez, Marina había llegado muy lejos, pues tenía a su hija completamente aterrada en un rincón de la habitación, mientras ésta corría a arremeter en contra de su esposo, dándole con las manos en el pecho y diciéndole un sinfín de barbaridades, algo que Rafael no estaba dispuesto a soportar, por lo que intentando de calmarla, la tomó de los brazos, pero de pronto la mujer tomó impulso y levantándole la mano, su palma fue a parar sobre la mejilla de su esposo, produciendo un sonido que dejó a todos en la habitación estupefactos. Lamentablemente, todo tiene un límite, y después de mucho tiempo, Rafael no iba a seguir soportando que Marina le siguiera faltando el respeto de aquella manera, por lo que, cegado por la ira que lo invadió, éste le devolvió el gesto, dejando a su mujer en el suelo. A Rafael solo le bastaron unos segundos para darse cuenta de lo que había hecho, por lo que corrió junto a su esposa, intentando levantarla y pedirle perdón por cómo había reaccionado. Pero la mujer comenzó a gritar desesperada por ayuda, como si el hombre aún siguiera arremetiendo en su contra, haciendo que su propia hija llorara aún más fuerte por lo asustada que se sentía con la situación. De pronto, irrumpieron en el lugar los vecinos de la zona,
Y debido a las acusaciones que Marina se encontraba haciendo, al ver que la pequeña Stephanie no dejaba de llorar, todos señalaron a Rafael como el único responsable de lo sucedido, y lo sacaron a empujones de allí. Rafael se alejó de su propia casa con el corazón destrozado. Él en ese momento se quitó la venda que tenía y se dio cuenta de que su esposa no se encontraba bien de la cabeza, por lo que se dijo que hasta allí había llegado su matrimonio. Él no volvería a esa casa y lucharía ante un tribunal por la tenencia de su pequeña hija, quien no debía estar junto a una mujer que se encontraba mal de la cabeza. Lamentablemente, Rafael tuvo todas las de perder ante un juicio, y aunque el hombre contrató una abogada, la señorita Sabrina Rabines, quien se convirtió en una gran amiga, fue señalado por muchos de los vecinos como un hombre problemático, y por más que él intentó defenderse, no tenía pruebas de que su esposa era quien se encontraba mal de la cabeza. Así que perdió la oportunidad de seguir viendo a la pequeña Stephanie, quien sería criada por Marina. Rafael cayó en una gran depresión, ya que por más que insistió en las visitas a su hija, Marina se las prohibió, haciendo que el hombre sufriera aún más, pues ella sabía que esa pequeña era su talón de Aquiles. Así que la mujer creyó que con eso podría manipularlo para que regresara a su lado. Pero no contó con que en el tiempo que éste se encontraba sufriendo, Sabrina sería quien lo apoyaría en todo momento, rescatándolo de la soledad y la constante angustia que sentía por no tener a nadie. Sabrina vivió de muy cerca todo el dolor que sentía Rafael por todo lo que su ex esposa le estaba haciendo. A ella le costó muchísimo que él volviera a creer en el amor y que se valorara a sí mismo, pues su autoestima se encontraba destruida debido a que Marina constantemente lo usaba sacándole dinero con la excusa de que solo así le dejaría ver a su hija. Pero cuando ella se enteró de que finalmente él había decidido rehacer su vida, ésta comenzó a tratarlo mucho peor y a interferir en la relación que en aquel momento se estaba construyendo. Sabrina no era una mujer de mal corazón, pero lamentablemente las actitudes de la ex esposa de Rafael hicieron que ella comenzara a generar cierto recelo hacia ella, pues cada vez que el hombre regresaba a casa después de una visita a su hija, éste lucía completamente desmoralizado, algo que le dolía en lo más profundo a Sabrina, quien no hallaba la manera de consolarlo después de esos encuentros. La pobre Sabrina se sentía impotente y no podía entender cómo existían personas tan malas como Marina, quien era capaz de hacer todo eso por simple gusto. Así que la mujer lo único que podía hacer era pedirle al cielo que por favor le diera a su amado la tranquilidad que necesitaba, para que finalmente pudieran vivir en paz, pues existían momentos en que su propia relación se tambaleaba debido a las intromisiones que hacía aquella persona en sus vidas. Algún tiempo después, Sabrina y Rafael habían comenzado a tener diversos problemas por todo lo referido a Marina, quien no dejaba de buscar excusas para que el hombre acudiera a visitarla a casa, algo que ninguno de los dos esperaba sucedió, pues a medianoche el teléfono de Rafael comenzó a sonar insistentemente, y cuando éste contestó, se dio con la sorpresa de que se trataba de las autoridades, quienes necesitaban que acudiera a la dependencia policial de la zona, ya que había ocurrido un accidente en casa de su hija. Rafael y Sabrina
En aquel momento dejaron de lado sus discusiones para volverse un equipo, y aunque Sabrina no se encontraba en buenos términos con su pareja, ésta lo acompañó en todo momento, pues, al parecer, Marina había decidido dejar este mundo, y todo aquello lo había hecho en presencia de su pequeña, quien fue la que llamó a las autoridades al ver que su madre no respondía a sus gritos. Desde aquel momento en que la pequeña Stephanie se vio sola en este mundo, Rafael pasó a tener la tenencia completa de su hija nuevamente. Desafortunadamente, tuvo que pasar todo aquello para que esto sucediera, pero el hombre se dijo que él recuperaría el tiempo perdido y le enseñaría a su pequeña que él podría ser un buen padre, y le juró que nada le faltaría. Desde aquel día, Rafael se esforzó mucho más en el trabajo y le pidió a Sabrina que mientras su pequeña Stephanie se adaptara a su nuevo hogar, ella dejara su empleo para cuidar de su hija. Sabrina se mostró reacia a aceptar aquella locura, pero al ver el rostro de su amado, ésta se dijo que podía hacer un esfuerzo. Lamentablemente, cada vez que la mujer veía a la niña, ésta le recordaba a su madre, quien siempre había sido la manzana de la discordia en su relación, y no pudo evitar seguir sintiendo resentimiento hacia la pequeña Stephanie también. Los primeros días, Sabrina se quedó en casa, pero pronto se dijo que no iba a paralizar su vida por cuidar a una mocosa que no era suya. Así que ella consiguió el contacto de una mujer que podía trabajar en su casa mientras ellos dos trabajaban, y a escondidas de Rafael la contrató, dejando a Stephanie en manos de una desconocida. En muchas ocasiones, Sabrina sintió remordimiento por lo que estaba haciendo, pero había algo dentro de su corazón que le impedía querer a esa niña como si fuera suya, pues sentía que su madre les había ocasionado mucho daño, por lo que decidía centrarse en el trabajo, y cuando llegaba a casa le advertía a Stephanie que no debía decir ni una sola palabra a su padre sobre la mujer que la cuidaba durante el día. Sabrina siempre regresaba a casa y se encargaba de que Stephanie estuviera presentable para cuando Rafael llegara. Juntos se sentaban a comer y eran la familia perfecta, hasta que un día Sabrina encontró a la pequeña Stephanie llorando en su habitación, con un vestido que recientemente ella le había comprado, pero este se encontraba roto. Sabrina, en vez de preguntarle a la pequeña niña qué le había sucedido o preguntarse por su estado, ésta la reprendió por haber arruinado la ropa que le había regalado, y sin esperar que ella hablara, la envió a darse un baño y le exigió que estuviera lista para cuando su padre llegara. La mujer no se dio cuenta del enorme error que había estado cometiendo durante todos aquellos días, ni lo que la pequeña muchachita estaba viviendo a manos de esa mujer que la cuidaba. Hasta que aquella noche muy tarde, ésta descubrió lo que realmente sucedía en casa mientras ella no se encontraba. Sabrina revisó las cámaras de seguridad para borrar los archivos como todas las noches. De esta manera, Rafael no se daría cuenta de que ella dejaba a su pequeña con una desconocida. Pero antes de hacerlo, vio algo que la dejó paralizada. La mujer que cuidaba a Stephanie solía tratarla de la peor manera, y aquella tarde, Stephanie había salido corriendo de su casa para huir de los malos tratos de esa mujer, y se había caído manchando su vestido, pero luego la habían alcanzado y arremetido en contra de ella.
En ese momento el corazón de Sabrina se arrugó. Ella se dio cuenta de que la pobre Stephanie se encontraba sufriendo por su culpa. Ella jamás había tenido la intención de que la niña sufriera, pero la había dejado en manos de esa mujer después de todo lo que había tenido que vivir, tan solo por su tonto resentimiento hacia su madre, quien también la había afectado a ella. Sabrina en aquel instante comenzó a llorar desconsolada, pues no era una mala mujer, sino que en ese momento se encontraba muy dolida por todo lo que Marina había hecho a su relación. Sí se había equivocado con la pobre muchachita, por lo que sin dudarlo acudió a la habitación de la niña y entre lágrimas le pidió perdón por ser tan desalmada con ella. La pequeña Stephanie lloró junto a su madrastra, quien le prometió estar a su lado y ayudarla a superar todo lo que había tenido que pasar. Rafael en aquel momento descubrió a Sabrina y a su hija llorando abrazadas y, muy extrañado, preguntó qué sucedía, a lo que su mujer respondió pidiéndole perdón también por haberlo engañado, confesando lo que había hecho y prometiéndole que dejaría de lado todo resentimiento que había llegado a sentir hacia su exmujer, pues ésta ya no estaba sobre la tierra para seguir haciéndoles daño. Lamentablemente, muchas son las mujeres que no les importan sus propios hijos. Ellas solo se interesan en sí mismas. Esto fue lo que sucedió con la madre de la pobre Stephanie, quien usó a su hija para manipular al hombre que ella amaba, no dejando que Rafael siguiera con su vida tranquilamente y ocasionando muchos problemas en su estabilidad emocional como en la de su actual relación. Queridos amigos, muchas gracias por estar presente en esta nueva historia. Regálame una manito arriba si te gustó. Si quieres que sigamos compartiendo videos como este, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, para que estés al tanto cada vez que subamos contenido nuevo. Te enviamos un abrazo y hasta la próxima historia.